Bienvenidos al primer video tutorial acerca de gramáticas libres de contexto. Las gramáticas libres de contexto permiten describir la mayoría de los lenguajes de programación. De hecho, la sintaxis de la mayoría de lenguajes de programación está definida mediante gramáticas libres de contexto. En informática, una gramática libre de contexto es una gramática formal, en la que cada regla de producción es de la forma B que deriva en W, donde B es un símbolo no terminal y W es una cadena de terminales y o no terminales, es decir, que puede ser terminal o no terminal W. El término libre de contexto se refiere al hecho de que el no terminal B puede ser sustituido por W sin tener en cuenta el contexto en el que ocurra. Así como cualquier gramática formal, una gramática independiente de contexto está compuesta por 4 elementos. El primero lo vamos a denominar T, que son los símbolos terminales. Estos elementos no generan nada. Al segundo lo denominaremos V. Son los símbolos no terminales. Estos son los elementos que se encuentran al lado izquierdo de la producción. El tercer elemento lo vamos a denominar P, conjunto de producciones. Estas son sentencias que se escriben en la gramática. Cada una de estas sentencias o reglas consta de una cabeza, que son las variables, el símbolo de producción, que es la flechita, el cuerpo, que es la cadena de 0 o más símbolos terminales y o variables. Es decir, una regla tiene la forma cabeza, seguida del símbolo de producción, que es la flechita, y el cuerpo. Como por ejemplo tenemos A mayúscula, A minúscula, el símbolo de producción, B mayúscula, A mayúscula. Finalmente tenemos el cuarto elemento, que lo vamos a denominar S. Este es el símbolo inicial, es el primer símbolo de la gramática. Como siempre les digo, no tratemos de entender exactamente en este momento todo lo que acabo de decir. Con los ejemplos que realizaremos posteriormente, todo esto se irá aclarando poco a poco. Continuando con el tema, la notación de estos 4 componentes sería la siguiente. G, que es una gramática, es igual a V, a T, a P y a S, donde V son los símbolos no terminales, T son los símbolos terminales, P es el conjunto de producciones y finalmente S es el símbolo inicial. Lo que vemos aquí es una gramática. En este momento no tratemos de entender dicha gramática. Lo que queremos es expresarla formalmente. Para esto, recordemos los 4 elementos de los que hemos hablado anteriormente, que eran estos. Ahora vamos a reemplazar cada uno de los elementos con los elementos de la gramática. Y vemos que B, que son los símbolos no terminales, se reemplaza por E. T, que son los símbolos terminales, nuestra gramática son el más, el por, el id y la coma. Y tenemos también a P, que son los símbolos, el conjunto de producciones. Y finalmente S, que es el símbolo inicial, que en este caso es también E.
Usaremos las siguientes convenciones con respecto a las gramáticas. Esto es muy importante que se lo sepan. Tenemos la primera, que es las letras mayúsculas A, B, C, D, E y S denotan variables, donde S también es el símbolo de inicio. Las letras minúsculas A, B, C, D, E, los dígitos y las cadenas en letras negrillas son terminales. Las letras mayúsculas X, Y y Z denotan símbolos que pueden ser terminales o variables. Las letras minúsculas U, V, W, X, Y y Z denotan cadenas terminales. Y finalmente las letras griegas alfa, beta y gamma denotan cadenas de variables y terminales. Si nos apegamos a estas convenciones, podemos deducir las variables, las terminales y los símbolos de inicio. Todo esto únicamente al examinar sus producciones. Una gramática puede ser representada por una simple lista de producciones. Y tenemos aquí si A deriva en alfa 1, A deriva en alfa 2, y así sucesivamente hasta que A deriva en alfa K. Aquí tenemos las producciones para una variable A de alguna gramática. Esta lista de producciones las podemos expresar en la notación siguiente. A deriva en alfa 1 o alfa 2 o sucesivamente o alfa K. Como vemos, la barrita o la línea vertical se lee como O. Bien, con lo que hemos visto hasta el momento, ya podríamos expresar con una notación la gramática que presentamos anteriormente. Aquí tenemos la gramática de la que estábamos hablando y la escribiríamos así. E que deriva en E más E, que tenemos en la regla 1, o en E por E, tenemos aquí, o en E o y D, que tenemos aquí. Ahora veamos cómo podemos crear una gramática. Para esto recordemos que cómo se declaran las variables en el lenguaje Java. Como podemos ver, consta de tres partes. La primera, que es el tipo de dato o el tipo de variable. La segunda es la variable. Y finalmente tenemos el punto y coma. Con esto ya podemos crear la siguiente gramática. Primero recordemos la forma que tiene la gramática y era B que deriva en W, donde B era un símbolo no terminal y W es la cadena de terminales y o no terminales. Para empezar, vamos a iniciar con el símbolo inicial. Como vemos aquí, lo que queremos hacer es declarar una variable. Por lo tanto, al símbolo inicial lo vamos a denominar var, de variable, que va a derivar en una cadena que sería esta de aquí, que tenemos primero el tipo, un ID y finalmente tenemos la coma. Ahora vamos a trabajar con tipo. Vamos a indicar qué tipo va a ser o va a derivar en in. Finalmente vamos a trabajar con ID, donde ID va a derivar en ID. Este ID puede reemplazarse por cualquier variable
en nuestro ejemplo sería por A. Como vemos, hemos creado una gramática que contiene 3 reglas, en la que nos permite declarar una variable de tipo entera, de tipo int. Ahora, si queremos ampliarle a este ejemplo, ampliar un poco más a nuestra gramática, vamos a decir que queremos declarar variables int y doble. Vemos que la forma sigue siendo la misma. Primero tenemos el tipo, la variable y el punto y coma en ambos casos. La primera regla sería igual. Declaramos que nuestra variable va a tener un tipo, un ID y un punto y coma. Ahora vamos a trabajar con tipo. A tipo le vamos a decir que va a derivar en in o doble. Esta regla también la podemos hacer en 2, donde declararemos a tipo que deriva en in y otra que tipo deriva en doble. En este caso lo vamos a realizar así. Y finalmente la tercera, donde id deriva en id. En el siguiente video tutorial se realizarán derivaciones con estos ejemplos. Y con esto damos por terminado nuestro primer video tutorial. Como les dije anteriormente, hablaremos en el siguiente sobre las derivaciones.